Bien, lo que yo les estaba comentando hace un rato atrás es que en general estos signos que nosotros vamos a ver que ocurren en las hojas no se toman en consideración para desarrollar una fertilización en sí, sino que se toman como un signo de que existe probablemente una deficiencia de algún nutriente. Entonces, cuando nosotros vayamos al campo y demos nuestra vuelta entre los frutales, si llegásemos a observar una de estas cosas, nosotros lo que vamos a decir es que probablemente hay una falta o una deficiencia en la nutrición que hemos estado desarrollando de este elemento. Para eso entonces nosotros el paso que seguimos es ir al cuaderno de campo y observar qué pasa con los nutrientes. Eh, Ahora, un pequeño paréntesis. La utilización de fertilizantes en los frutales, les insisto, es un poco distinta de lo que se hace en praderas, que sé yo que es como su especialidad mayor. Y eso es porque en el caso de los frutales, nosotros no solamente tomamos en consideración las características del suelo y los nutrientes que existen en el suelo, sino que también tomamos en consideración un equilibrio que debe existir en la planta. Esto porque nosotros en la planta de un frutal, nosotros no buscamos que ésta solamente crezca de forma vegetativa, como es el caso de las praderas, que crezcan sus hojas, sino que también nosotros buscamos que la planta produzca frutos. Y para producir frutos, la planta tiene que estar en un equilibrio. Esto significa que el crecimiento vegetativo debe estar equilibrado con el crecimiento fructificativo. Porque si existe solamente crecimiento vegetativo, la planta se va a disparar en ese tipo de crecimiento y el crecimiento fructificativo se va a ir en desmedro de ese crecimiento vegetativo y no va a haber mucha fructificación. Por eso nosotros debemos trabajar en equilibrio. Y esto lo hace mucho más complejo el trabajar en la fertilización. De pronto yo conozco lugares y tengo amigos con los que en alguna vez conversé sobre temas de fertilización y recuerdo un amigo de la zona central que de hecho él manejaba un huerto de ciruelo, que tenía ciruelo, viñas y si mal no recuerdo durazno. Y él me decía que él no le hacía mucho caso al asesor de fertilización porque en general su nivel de producción estaba bien y que las fórmulas que le entregaba la verdad es que eran muy complejas. Disculpa. Ahora, yo creo que ustedes en su vida profesional se pueden encontrar lo mismo, pero el cuento es el siguiente. Eh, Supongamos un huerto de cerezo que está produciendo 10 toneladas por hectárea. Podríamos decir que está dentro de un promedio y es un valor bastante bueno de producción, ¿ya? Sin embargo, el cerezo tiene un potencial mucho mayor. Hay países en los que perfectamente puede llegar a producir 15 o más. Y de hecho hoy en día, en muchos huertos del país se trabaja con al menos 12 toneladas por hectárea. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero son solo 2 toneladas. Pero de acuerdo al valor y el ingreso que se obtiene en un huerto de cerezo, que estamos hablando de que se pueden llegar a obtener por lo menos unos 20 millones de pesos por hectárea, si agregamos 2 toneladas, quizás nosotros estemos hablando, dependiendo del precio, de un par de millones de pesos. Y nuevamente ustedes pueden dimensionar y decir, bueno, a lo mejor no es mucho, pero si yo llegase a tener, por ejemplo, 10 hectáreas de cerezo, que es más o menos el promedio de los lugares donde se cultiva cerezo, estamos hablando de 20 millones de pesos, que podría ser perfectamente el pago de la planilla del personal que trabaja en un huerto de frutal. Por lo tanto, el hecho de trabajar con una fertilización muy específica o equilibrada, la verdad es que sí hace una diferencia. De hecho, yo les puedo contar el caso de un huerto de avellano que está aquí en la zona, y de hecho no creo que sea el único caso, yo creo que existen muchos más casos en la zona de huertos avellanos con problemas similares, que produce aproximadamente 600 kilos por hectárea, el huerto de avellano, ese es su rendimiento. Sin embargo, el promedio nacional está cerca de las 2 toneladas. Eso, de una u otra forma, a nosotros nos dice que algo estamos haciendo mal o algo hicimos mal de un principio. La historia, la verdad, es que es bastante larga. Pero
y creo que se las he contado. Ellos finalmente vieron que las hojas tenían un bronceado muy extraño, entonces ellos llamaron a un fisiólogo vegetal para ver qué problema había, pero sin embargo lo hicieron sin tomar en consideración que habían otras actividades base que debiesen haber tomado en consideración antes de haber llamado a un especialista de ese tipo, como por ejemplo ver cómo era su capacidad de riego. Hasta el momento la verdad es que no había mucho riego. ¿Qué pasaba con la fertilización? Hacían análisis foliar. Según yo he conversado con algunas personas, en general nadie hace mucho análisis foliar en avellano. Entonces, si nosotros queremos hacer que un huerto frutal exprese su potencial, debemos ser cuidadosos con los manejos que nosotros desarrollamos para poder generar lo que se llama en inglés un background, que es como una base para el resto de lo que nosotros podemos desarrollar en él. Porque nosotros podemos aplicar un montón, por ejemplo, de bioestimulantes que están muy de moda. Yo recuerdo, de hecho, en una clase de frutales que tuve con los del programa especial, un compañero de ustedes me decía que los bioestimulantes debían ser parte del manejo. Y de mi punto de vista no es tan así. Para mí los bioestimulantes son como lo dice su nombre, bioestimulantes, estimulan algo que de momento no se está desarrollando. Y la pregunta es, ¿y por qué no se está desarrollando esa situación? Eh, entonces hay que tener otras cosas base, ¿ya? Antes de empezar a mirar otras cosas. Y una de esas es esta. Siguiendo entonces con lo que estábamos conversando, podemos observar que en las hojas hay distintos comportamientos que nos van a evidenciar que existen deficiencias de algún nutriente. Dentro de esos tenemos, como dice aquí, la clorosis, que es el amarillamiento en la hoja en completo, la clorosis intervenal, en que las venas de las hojas se mantienen de color verde, mientras el tejido intermedio de las hojas se torna de color amarillo. Por otro lado, también tenemos la necrosis, que se refiere a la muerte de tejido vegetal. Tenemos el enanismo, que corresponde a tejidos que debiesen tener un mayor potencial de crecimiento, pero sin embargo se quedan pequeños. Una coloración anormal, por ejemplo, hojas de color rojo. Vamos a ver que uno de los nutrientes, de hecho, se presenta con hojas de color rojo. Y en general, esos son más o menos las principales formas en las que nosotros vamos a observar que existen ciertos problemas de nutrientes en las plantas. Entonces tenemos la clorosis completa, la clorosis intervenal, eh, la necrosis, el enanismo y la coloración anormal. Puedo agregar a esto, y que de hecho lo vamos a ver, situaciones como en las que las hojas se vuelven como una copa, en las que empiezan a enrollarse en el fondo, y otras también en las que los internudos, perdón, los nudos empiezan a crecer de forma exagerada respecto de lo que crecen normalmente. Veamos cuáles son las deficiencias, perdón, cuáles son los síntomas que nosotros podemos observar cuando existen deficiencia de algunos elementos. Primero tenemos el nitrógeno. Lo primero que hay que tener muy claro respecto a la deficiencia del nitrógeno, y esto es muy importante entenderlo, no va solo. Por ejemplo, si ustedes me dijeran que la deficiencia del nitrógeno se observa porque existe clorosis, está mal. ¿Y por qué está mal? Porque la clorosis se puede ver en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando existen enfermedades fungosas a nivel de raíz, también puede existir clorosis, o inclusive un decaimiento general, como también pasa cuando a veces hay deficiencia de nitrógeno. Entonces, eso lo tienen que acompañar necesariamente con, si es que es conocido, en qué tipo de hojas se presenta. En este caso, sería desde las hojas más viejas, ¿ya? Empieza primero con las hojas más viejas, que son las hojas inferiores, las que salieron primero, hacia las hojas más nuevas. Entonces, si yo les pidiera a ustedes describirme el síntoma de deficiencia de nitrógeno, para definirlo bien, sería, existe clorosis, que comienza en las hojas más viejas hacia las hojas más nuevas. Ese es el real síntoma. Como dice ahí, hay que tener muy claro cuál es la situación en que ocurre esto, porque también puede asimilarse a otras afecciones como por ejemplo nematos, asfixia radicular, daño a las raíces, otras carencias,
por lo que puede haber riesgo de confusión. Por eso siempre nosotros tenemos que asociar estos síntomas a lo que hay en nuestro cuaderno de campo. Por otro lado, también nosotros tenemos que pueden existir problemas por exceso de nitrógeno. Fíjense bien esto, aquí es donde yo les decía hace un rato atrás que en el caso de frutales nosotros manejamos esta situación de una forma distinta. No solamente hablamos de una deficiencia, sino también de excesos. Los excesos para nosotros también son malos. Y cuando hay exceso de nitrógeno, lo que nosotros observamos es un crecimiento vegetativo exagerado y un color verde muy intenso. De hecho, ese color verde muy intenso, en el caso de crecimiento de praderas, es muy buscado porque da la impresión de que entonces hay una buena calidad en el forraje. Pero en este caso nosotros lo que buscamos no es ese crecimiento vegetativo, sino el crecimiento fructificativo. Por otro lado, las plantas se tornan débiles, con tejidos tiernos, y eso genera entonces que las plantas también sean muy propensas a plagas, enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco es una buena instancia el tener un exceso de nitrógeno. Por otro lado, las plantas abonadas con exceso de nitrógeno son más sensibles a ácaros. La floración es escasa, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato atrás. Las flores son incompletas, sin estambres o sin pistilos. Todo esto se produce por esta falta de equilibrio. Puede aparecer gomosis y también se deprime la absorción de otros elementos como el fósforo, el potasio, el cobre y otros. En la figura, ustedes lo que están viendo es la falta de nitrógeno. En este caso, nosotros estamos viendo falta de nitrógeno en naranjos, ¿ya? Si ustedes ven aquí, tenemos una hoja que tiene un color amarillo y es la hoja que está más abajo en el tallo. Por lo tanto, es la hoja más vieja. Le sigue otra que también está en la misma posición. En este caso, nosotros no tenemos una afección demasiado grave, porque si fuera muy grave, nosotros también observaríamos problemas de clorosis en esta zona, en estas hojas que son más nuevas. Pero en este caso, las hojas nuevas presentan un color verde, por lo tanto, no hay una afección tan compleja como la que podría haber si observamos clorosis también ahí, como en esta figura. En este caso, nosotros observamos una clorosis que empieza en la zona de abajo y llega inclusive hasta las hojas más nuevas que son las que están acá arriba, ¿ya? Eso implica entonces que nosotros tenemos una probable, ojo, probable deficiencia de nitrógeno muy importante dentro de la planta. Por otro lado, tenemos la deficiencia del fósforo. La carencia de este mineral se presenta en sus inicios en las hojas inferiores, igual que en el caso del nitrógeno, o sea, desde las hojas viejas, y se inicia con una tonalidad verde oscura que se torna rojiza hasta secarse. Generalmente, la indicación que uno observa a nivel de campo es que las hojas que presentan deficiencia de nitrógeno son de color rojo. Con el tiempo, disminuye el tamaño de las hojas y se produce un adelgazamiento de brotes y tallos. Aquí en este caso nosotros entonces podemos observar, también igual que en la figura anterior del nitrógeno, de fósforo en las hojas más viejas, y en este caso tampoco tenemos una afección extremadamente grave. Cuando digo extremadamente grave me refiero a que no afecta a las hojas nuevas como se observa aquí, pero las hojas que son más antiguas se nota que se están afectando y que hay problemas de fósforo. Por lo tanto, podríamos decir que sí existe una deficiencia de fósforo, ¿ya? Pero no es una deficiencia de fósforo que lleve a un nivel demasiado extremo, porque si fuera así serían todas las hojas de color rojo. Aquí de hecho nosotros observamos una observación, perdón, observamos hojas que tienen que ver con distintos tipos de elementos y la presencia de estos síntomas de deficiencia. Por ejemplo, el nitrógeno tenemos la hoja con clorosis completa, fósforo tenemos hojas con la coloración rojiza, el potasio lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que me interesa que vean en esta figura, ya que tenemos más o menos claro dos, que serían el nitrógeno y el fósforo, es cómo es la hoja de forma natural.
que es la hoja que está aquí. Si se fijan, esa hoja presenta un color verde parejo, de hecho un color casi verde oscuro, pero sin embargo cuando está con deficiencia de nitrógeno se observa un color amarillo completo, un color que la verdad hace mucha distinción entre lo que es normal y lo que no lo es. Lo mismo pasa en el caso de la deficiencia de fósforo, en el que nosotros estamos viendo un color rojo por falta de este elemento. Y no olviden que esto va asociado obviamente a la ubicación de las hojas. El nitrógeno empieza en las hojas más viejas, al igual que el fósforo, y se dirige esta sintomatología hacia las hojas más nuevas. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una deficiencia de fósforo bastante importante en un árbol de duraznos con hojas de color rojo. Por otro lado, tenemos también la deficiencia del potasio, que nuevamente también se observa desde las hojas más nuevas, perdón, más antiguas, más viejas, hacia las más nuevas. Lo más típico son los bordes y puntas de hojas más viejas secas, después de amarillar. Los síntomas son parecidos a la deficiencia de magnesio, pero los del potasio se centran más en los bordes. Este es un apunte muy importante porque cuando veamos la deficiencia de magnesio van a observar que efectivamente son muy parecidas. Pero en el caso del potasio se centra más en los bordes, ¿ya? De esta forma. Esta es la deficiencia de potasio. Se fijan que aquí nosotros tenemos necrosis generalmente del borde completo de la hoja, ¿ya? Ese también es un detalle muy importante porque después vamos a ver la deficiencia de calcio y la deficiencia de calcio en general no presenta mucho en la punta, sino que de los bordes hacia adentro. Esta es más o menos la forma de la del calcio. Entonces cuando vemos el borde en completo, estamos hablando de deficiencia de potasio. Aquí podemos observar lo mismo, se fijan este mismo problema en el borde de las hojas, ¿ya? Y si observan, viene desde abajo hacia arriba. En un principio la foto quizás no lo deja ver tan claramente, pero existe la deficiencia desde abajo hacia arriba, tal como se observa aquí. ¿Ya? Ese también es el segundo índice que nosotros debemos manejar cuando hablamos de que existe deficiencia de potasio. Aquí nuevamente deficiencia de potasio, también empezamos a ver de las hojas más viejas hacia las más nuevas, nuevamente en el borde, cómo se queman las hojas. Por otro lado tenemos el calcio, que también se relaciona con el tema de la acidez en los suelos, creo que ustedes eso lo tienen sumamente claro. Clorosis marginal en el borde de la hoja, avanzando hacia el interior, y falta de vigor del vegetal. Produce una pérdida de calidad en post cosecha, bueno, eso está súper claro. Lo que pasa es que el calcio es parte de la pared de los frutos, por lo tanto, cuando existe falta de calcio, generalmente hay una menor vía post cosecha de la fruta. La deficiencia de este nutriente es poco común, más bien lo contrario, el exceso en suelos calizos. Y el exceso, de hecho, de calcio lo que genera es una competencia con otros elementos como el magnesio. Entonces, en la medida que nosotros tenemos mucho calcio, podemos tener problemas con el magnesio. Recuerden que los elementos en el suelo no solamente funcionan, o sea, el suelo no funciona solamente como un depósito de elementos, sino que en el suelo también existe competencia entre los elementos. Algunos que tienen mayor concentración pueden inhibir la absorción de otros, por ejemplo. Aquí en esta fotografía nosotros observamos la deficiencia de calcio. Si ustedes observan, esta deficiencia de calcio está desde el borde de las hojas hacia adentro. ¿Ya? Aquí tenemos los bordes y van hacia adentro. Esa es la idea. Si ustedes recuerdan, en el caso del potasio nosotros teníamos que el borde completo era el afectado. En este caso son como los costados de las hojas y se va extendiendo esta anomalía hacia el interior de la hoja. ¿Ven? Aquí se observa con mucha más claridad cómo ha ido llegando hacia el centro de la hoja. Respecto de algunos micronutrientes, tenemos por ejemplo el caso del hierro, que creo que necesita mucha mayor explicación porque su sintomatología es muy particular y de hecho se denomina clorosis férrica. Es una clorosis efectivamente intervenal, como lo vimos al principio, como se describió al principio,
Pero esta sintomatología en la que nosotros vemos venas de color verde y clorosis entre medio de las venas generalmente se conoce como clorosis férrica porque está especialmente asociada a la falta de fierro. Aquí nosotros tenemos una fotografía en la que se puede observar distintas deficiencias. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, probablemente tenemos entonces una deficiencia de nitrógeno, hay una clorosis completa en las hojas. Nosotros podemos ver otras hojas que tienen en otras partes la clorosis y también tienen esta necrosis en la punta, podríamos estar hablando de potasio. No existen claramente hojas de color rojo, por lo tanto quizás no podíamos hablar de fósforo, pero fíjense esta hoja que está acá, bueno, de hecho toda esa planta tiene probablemente una deficiencia de fierro. Hay una clara clorosis intervenal. Aunque aquí, por ejemplo, empiezan las cosas que yo les conversaba hace un rato atrás y por las que hay que dedicarse a trabajar en la fertilización para tener todo esto muy claro. Porque la clorosis de nitrógeno muchas veces empieza con una clorosis intervenal y después se traspasa a la hoja completa. Pero aquí ya entonces podemos hacer cierta diferenciación respecto de los distintos síntomas de los elementos que hemos visto hacia atrás. Por otro lado, la deficiencia de zinc se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año, los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas pequeñas y estrechas, las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. Causas: un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia durante muchos años podría llegar a tener deficiencia de zinc. Eh, en este caso nosotros vemos aquí la deficiencia de zinc y de hecho aquí viene el problema, ya se nos empieza como a mezclar con otras posibles sintomatologías. Una de las cosas muy claras es que la clorosis intervenal que existe en el zinc, que es la que está acá, porque aquí lo que se hace es una comparación entre la que es del zinc y la que es del fierro, que es la que se ve acá, es que la clorosis intervenal que es del zinc presenta como una especie de moteado, como se observa ahí. Sin embargo, la clorosis intervenal que corresponde al fierro es completa, es pareja, entre las venas. Se fijan que aquí se observan las venas y entre medio de las venas tenemos clorosis férrica. Pero en el caso del zinc existe como una especie de moteado, de mosaico en la zona intervenal. Hay otra forma también de observar la posible deficiencia de zinc, y esta es que en el caso del zinc existen hojas, eh, perdón, existen nudos que se agrandan, como ese que se observa ahí. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿y cómo observo yo que un nudo se agranda? No es muy complejo, la verdad es que se observa una zona de color verde, como esa que se ve ahí. Esa zona de color verde generalmente no existe. Los nudos crecen en un momento, que es súper claro, y después tienden a lignificarse y no permanecen de un color verde. Sin embargo, cuando existe deficiencia de zinc, tienden a crecer exacerbadamente y generan esta parte de color verde como si estuvieran creciendo. Por otro lado, en el caso del boro, como yo les contaba hacia atrás, es conocido el boro como el elemento de la floración. Ayuda mucho en el crecimiento del tubo polínico, de ahí esa denominación. Sin embargo, si nosotros quisiéramos observarlo en hojas, lo que observamos es que en hojas jóvenes podemos ver estos problemas como si fuera una pequeña copa, hacia arriba. De esa forma nosotros podríamos definir que existe una posible deficiencia de boro. Bien, la verdad es que no quise entrar en otros elementos porque aquí es cuando ya empezamos a mezclar un poco las cosas si los vemos más en detalle. Por lo tanto, es interesante tener al menos claro la deficiencia de estos elementos que vimos hasta ahora. ¿Alguna consulta, muchachos? No, profe. No, ya, muchas gracias. Em, bien, vamos a ver ahora eh, el cálculo de fertilización para frutales. Les voy a aclarar lo siguiente.
Tomando en consideración lo que dijimos al principio, entonces yo lo que les voy a pedir para este punto de la clase, les voy a explicar en completo después, pero al menos para que lo tengan claro, yo les voy a pasar un PowerPoint. Y la idea es que ustedes formen sus grupos para trabajar y me entreguen dentro de este mismo PPT que yo les voy a colocar en el CAP, me coloquen fotos por lámina, me colocan nitrógeno y adjuntan láminas con la sintomatología de la deficiencia. Ya voy a pedirles nitrógeno, fósforo, potasio, fierro, calcio, zinc y boro, que son los que nosotros vimos. ¿Ya? Ahora, aquí hay un informativo, que es el informativo 29 de línea, y que es un informativo que yo generalmente tomo en la clase porque encuentro que es muy explicativo en el sentido de cómo se realiza la fertilización y cómo se utiliza el famoso análisis foliar en los frutales. No sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor sí, tuvieron clase de fertilización, deberían haberles pasado diversas especies al momento de desarrollar la fertilización. Sin embargo, yo por eso puntualizo un poco en esto, ya porque sé que hay un poco de deficiencia en eso, lo mismo que pasa en riego. En el caso de los frutales, eh, es muy importante que ustedes tomen en consideración una posible fertilización base. A ustedes le van a decir, en los manzanos se aplican 100 kilos de nitrógeno por hectárea, con 50 de fósforo y 30 de potasio. Pero si por alguna situación particular esos 100 kilos de nitrógeno están más que entrando al suelo y siendo exclusivamente esos 100 kilos, aportando a una dosis que se aplicó el año anterior, o que los frutales mismos tienen una gran cantidad de nitrógeno en su reserva, probablemente eso nos genere un problema de fructificación y la producción por lo tanto va a bajar. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos el equilibrio en la planta. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros para poder trabajar esta fertilización? Y espero que aquí les quede bastante clara la explicación porque muchas veces los alumnos tienden a tomar estos cálculos como eso, solo como un cálculo. Y insisto, los frutales no se trabajan así. Los frutales tienen una situación en la que nosotros debemos tratar de coordinar muchas situaciones a la vez para poder lograr este equilibrio. Entonces yo no puedo simplemente hacer cálculos. Es como lo mismo que vimos en riego. O sea, yo hago el cálculo de riego, y ya estamos bien, está aplicada el agua al suelo, pero sin embargo, eh, yo debo ser capaz de corregir en terreno la situación que ocurre ahí. Y para eso entonces nosotros ocupábamos los tensiómetros. De hecho, de ahí venía la pregunta de la prueba, que decía que se había encontrado con 35 centibarios o kilopascales. ¿Y cuál es el problema de encontrar 35? Que el rango en el que debería estar el suelo en su contenido de agua, siendo medido por el tensiómetro, era entre 15 a 25 centibarios. Por lo tanto, nosotros estábamos fuera. O sea, a pesar de haber hecho bien el cálculo, a pesar de haber regado las horas que correspondían, probablemente teníamos algún problema. Y eso puede ser porque los emisores se taparon, porque a lo mejor el lugar donde yo tengo el punto de absorción de agua se estaba llenando de barro y no se estaba absorbiendo la misma cantidad de agua, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor el operario de riego se olvidó regar ese día, porque a lo mejor yo hice mal el cálculo, porque a lo mejor ocupé casés que no correspondían a la zona, que puede ser muy probable, etcétera. Entonces, de esa forma yo compruebo si se está haciendo bien el trabajo. De la misma forma en la fertilización, yo tengo fertilizaciones base para todos los frutales, fertilizaciones que deberían hacerse todos los años. Pero insisto, si yo no tomo en consideración la cantidad de elementos que existen dentro de las reservas de los frutales, es posible que yo ingrese a la planta una cantidad mayor de esos nutrientes y la planta va a responder en consecuencia afectando mi rendimiento, por lo tanto disminuyendo mis ingresos por hectárea. Por eso es tan importante que nosotros, insisto, hablemos de un equilibrio. Bien, esta guía empieza hablando y mostrando primero un cuadro en el que muestra, como dice ahí, análisis foliar realizado a un huerto de nectarino Arctic Snow
de la comuna de Renco. ¿Qué es lo que muestra este cuadro? Nos muestra los resultados de este análisis foliar. Y para que ustedes lo sepan, generalmente los análisis foliar vienen en una tablita muy parecida a esto, o a veces un poco más impersonal, porque es en blanco y negro, qué sé yo, pero la información es la misma. ¿Y qué es lo que nos dice? Por un lado, nos dice el nivel adecuado. Esto es como cuando uno va al doctor o al médico a hacerse exámenes y nos dicen el nivel adecuado del examen va entre tal rango y usted tiene tanto. En este caso, dice que el nivel adecuado es de 2,6 a 3,3, ¿ya? En el caso del nitrógeno. Y el resultado que dio el análisis foliar para este caso fue de 2,56. En general, en la fertilización se trabaja con dos decimales, haciendo inclusive aproximaciones a un decimal para tratar de estar lo más parejo posible. En el caso del fósforo dice 0,35. Por lo tanto, en el caso del fósforo, nosotros podríamos hablar que estamos sobre 0,35. Estamos sobre la cantidad que nosotros deberíamos tener en la planta. Y en el caso del nitrógeno, de hecho, estamos un poquito bajo. En el caso del potasio, que tenemos acá, nosotros tenemos que los niveles deben ir de 1 a 3. Y tenemos, según los resultados, 1,64. Por lo tanto, el nivel de potasio sí está bien. Es un nivel de potasio que corresponde a los niveles adecuados de acuerdo a la tabla. En el caso del calcio, nosotros tenemos 3,71 según el resultado, pero sin embargo, el rango nos habla de 1 a 2,5. Esto significa que nosotros no deberíamos hacer ningún tipo de aplicación de calcio bajo ningún punto de vista, ni asociado a algún tipo de fertilizante que nosotros queramos utilizar. No debemos aplicar. Después tenemos magnesio. El magnesio dice 0,52 y el nivel va de 0,25 a 0,5. Por lo tanto, estamos un poco alto nuevamente en caso del magnesio. Y así nosotros vamos observando hacia abajo todo el resto. Por ejemplo, en el caso del boro, dice que tenemos un nivel de 39 miligramos por kilo y el nivel adecuado es entre 21 y 180. Por lo tanto, estamos bien, estamos dentro del rango que corresponde al boro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder hacer una corrección? Voy a explicarles un poco acá, no necesariamente siguiendo el orden de la guía, para que ustedes entiendan un poco más. Denme un segundo que voy a buscar un dato que está aquí. Miren, supuestamente, porque aquí la guía se basa en hacer el ejercicio con dos elementos, que son el nitrógeno y el fósforo. Si se dieron cuenta, el nitrógeno estaba un poco bajo. Eh, Estaba un poco bajo respecto de la cantidad que nos pedía el análisis foliar. Y el fósforo estaba alto. Por lo tanto, entonces hay que hacer una corrección. Como dice aquí, la dosis anterior de la aplicación es de 100 para el caso del nitrógeno y 110 para el caso del fósforo que se aplicó como pentóxido de fósforo. Aquí están los datos. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en literatura, en boletines, etcétera. Les va a decir tanto es lo que hay que aplicar. En este caso, 100 y 110. Sin embargo, como vimos nosotros en la primera tabla de análisis foliar, voy a borrar aquí un poco para tratar de que tengamos un criterio en común respecto de lo que vamos a hablar. No, no, flechadura. Bueno, en fin. El tema es que nosotros vamos a analizar estos dos. Nitrógeno y fósforo. En el caso del nitrógeno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, igual que en el fósforo después, irnos a la tabla y ver cómo podemos corregir esta deficiencia. Porque si ustedes se fijan, el nivel adecuado está entre 2,6 y 3,3%, pero nosotros tenemos 2,56. Para eso existen tablas
que es esta tabla que está aquí. Entonces, en esta tabla, nosotros vamos a leer qué es lo que dice aquí. Dice necesidades de kilogramos de nitrógeno por tonelada de fruta producida según distintos valores de análisis foliares. A ver, denme un segundo. Voy a tratar de abrir esta tabla, pero con Acrobat para poder girarla. Aquí vamos a ver mucho más claro la tabla. Aquí está. Entonces, la idea es la siguiente. Esta tabla, su nombre ya nos indica de qué se trata. Dice necesidades de kilogramos de nitrógeno. ¿Qué significa eso? Que los valores que están aquí son kilos de nitrógeno por tonelada de fruta producida. ¿Ya? O sea, esto es kilo de nitrógeno por tonelada de fruta producida, según distintos valores de análisis foliares. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es ir a nuestro documento y vamos a buscar, bueno, la verdad es que no lo recuerdo, cuánto fue lo que produjeron estos nectarinos ese año. Aquí está. Produjeron 40.000 kilos por hectárea. Ese es el valor de la producción, el rendimiento de los nectarinos. 40.000 kilos por hectárea. Entonces nos vamos a la tabla y vemos. Aquí dice nitrógeno. Por lo tanto, el valor del nitrógeno fue 2,56. Por lo tanto, lo acercamos a 2,5 porque si lo acercamos a 2,6 vamos a quedar en esta zona que está en verde acá, en la que nosotros estamos en el ideal. A eso se refiere aquí entre 2,6 y 3,5. Estamos en el ideal, para el caso del durazno. Pero como nosotros teníamos 2,56 y sospechamos que existe una posible deficiencia, estamos más cerca de la deficiencia, de hecho, que el exceso, o perdón, la parte ideal, utilizamos este valor que está aquí. ¿Ya? Ese valor, que sería 0,385. ¿Qué significa ese 0,385? Volviendo un poco acá para poder observarlo en la tabla, que este valor que está aquí, 0,385. Lo primero que nosotros debemos observar de ese valor que hicimos la observación ahí, para los que no les quede claro, les voy a mostrar de nuevo la tabla. Lo que nosotros estamos trabajando es durazno, por lo tanto hacemos la asociación con durazno. Y por otro lado, el valor que obtuvimos nosotros en el análisis foliar fue 2,56, por lo tanto bajamos aquí y ahí hacemos la conexión con el 0,385. Lo primero que tenemos que tener claro es que este valor es positivo. Eso es un dato muy interesante. Si ustedes se fijan acá, hay valores que son negativos, ¿ya? Y eso se asocia, como vimos acá, a que en el caso del nitrógeno nosotros tenemos una deficiencia. El valor está bajo lo que nos dice el nivel adecuado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que sumar una cantidad a la fertilización que hicimos el año pasado. Si ustedes se acuerdan, la fertilización que hicimos el año pasado, según el dato, era de 100 kilos por hectárea. Por lo tanto, nosotros tendríamos que sumarle esta cantidad. ¿Cómo sabemos qué cantidad tenemos que sumarle? La misma tabla nos lo dice. Dice necesidades de kilogramos de nitrógeno. Por lo tanto, esto, entre paréntesis, son kilogramos de nitrógeno. ¿Ya? Por tonelada de fruta Profe, producida. Dígame. una consulta, ¿por qué utilizó 0,385 y no 0,315? Ah, disculpa, tienes toda la razón. Me equivoqué yo. Pensé que estábamos hablando de durazno. Tienes toda la razón, mujer. Ahí está. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo me equivoqué y pensé que estábamos hablando de durazno. Esa es la verdad. Tienes toda la razón. Es 0,315 porque ese es nectarino. Muchas gracias por estar atenta, mujer.
Vamos bien hasta ahí entonces. Me parece que están entendiendo porque si me hacen esa observación es porque lo. Muy bien. Entonces ahora el tema. Dice necesidades de kilogramos de nitrógeno. O sea, estos son los kilos de nitrógeno, estos que están acá, por tonelada de fruta producida. Y nosotros dijimos recién que se produjeron, aquí en este huerto, que estamos hablando, 40.000 kilos. Lo que si lo pasamos a toneladas, son 40 toneladas por hectárea. Entendiendo que esto nosotros lo vamos a hablar por hectárea, después simplemente lo multiplicamos por el número de hectáreas que tengamos. Como, perdón, como dice ahí entonces, esto tendría que multiplicarse por 40. Bastaría con hacer ese cálculo, multiplicar 0,315 por 40. Lo vamos a hacer inmediatamente. Tenemos 0,315 por 40. Eso nos da como resultado 12,6. El resultado entonces es 12,6. ¿Y 12,6 qué? Kilos de nitrógeno. Recuerden que esto es por hectárea. ¿Ya? Creo que hasta ahí se va entendiendo, ¿cierto? Entonces, Profe, esos 40 son, son, esos 40 son toneladas. sí, son toneladas. Hacen Ah, ya. referencia a la producción, Según la producción, que son 4. que son Ah, 40.000 ya, ok. kilos por hectárea. Sí, ya. Creo que Ya. hasta ahí vamos entendiendo, ¿cierto? La tabla nos dice sola lo que hay que hacer. Ni siquiera tenemos que estar mirando fórmulas extrañas. Vamos bien hasta ahí. Guardemos ese dato que es muy importante. 12,6 kilos de nitrógeno por hectárea. Bien, hasta aquí yo creo que no es muy complejo. Ahora, el asunto viene así. Nosotros, cuando hagamos la aplicación de estos elementos, nosotros la podemos hacer de distintas formas. O sea, podemos ir, abrimos un saco y lo tiramos al huerto. Podemos hacerlo a través de un tractor con agua y el agua la mezclamos con fertilizante y la tiramos al lugar. Podemos hacerlo a través del riego, etcétera. Cada una de esas formas tiene una cierta eficiencia. Y eso es importante, porque cuando entonces nosotros hagamos una aplicación de una forma, vamos a tener que cierta cantidad va a quedar disponible para la planta, y si lo hacemos de otra forma, otra cantidad va a quedar disponible para la planta. Entonces tenemos que tomarlo en consideración cuando nosotros hagamos nuestro cálculo. Les voy a aclarar un asunto, sí, antes de que veamos esta parte del cálculo. Si ustedes recuerdan, en este párrafo, que para después cuando descarguen el archivo está en la página número 6, nos dice que anteriormente se utilizaron 100 kilos de nitrógeno y 110 kilos de fósforo para poder desarrollar la fertilización. Se entiende que como estos fueron realizados durante la temporada pasada, ya fueron corregidos con todos los datos que pudiesen haber sido corregidos, o sea, incluyendo la eficiencia. ¿Ya? No hay que corregirlos para nada, están ya listos y corregidos. Entonces, pasando a la tabla, dice así, este es el cuadro 5. Dice, eficiencias de recuperación para nitrógeno, fósforo y potasio en porcentaje según su modo de aplicación tradicional o fertirriego. Fíjense aquí, si nosotros aplicamos nitrógeno de forma tradicional, tenemos que la eficiencia de recuperación de la planta es entre un 25 y un 50%.
Ahora, si nosotros lo hacemos mediante fertirrigación, o sea, a través del sistema de riego, nosotros tenemos que la eficiencia va entre un 60 y un 70%. A grosso modo queda súper claro, ¿cierto?, que la fertirrigación tiene una mayor eficiencia que la aplicación tradicional. Para el caso de este ejercicio, y no alejarme de lo que plantea para que ustedes después estudien tranquilamente, en este ejercicio se plantea que la fertilización es mediante fertirrigación y se ocupa el promedio del rango, que sería 65%. ¿Ya? En este caso. Ahora, desde el punto de vista práctico, alguien podría preguntarse, porque la verdad es que estas cosas uno las enseña no para que ustedes las tengan ahí guardadas hasta el infinito, sino para que si alguna vez tienen que trabajar en esto las ocupen. Ustedes me podrían decir, pero ¿y cómo sé yo que 65 es un buen porcentaje y no será mejor ocupar 70? Y la verdad eso tiene que ver con que si ustedes tienen un equipo de fertilización con buena tecnología, que está bien afinado, en el que han hecho revisiones constantes respecto de lo que están aplicando, etcétera, deberían, ojo con lo que les estoy diciendo, deberían ocupar el 70%, no darse la opción del 70%. ¿Por qué? Porque en ese 5% que ustedes están perdiendo entre el promedio 65 y la llegada a utilización de 70%, es posible que estén aplicando más fertilizante del que la planta debería absorber. Por lo tanto, nuevamente nos vamos a alejar de una u otra forma del equilibrio que estamos buscando de los nutrientes dentro de la planta. ¿Y eso en qué va a repercutir? En que vamos a tener un menor rendimiento y posiblemente también en la calidad de la fruta. Por eso debemos manejarnos en estos rangos en base a lo que nosotros observemos dentro de la situación particular. Sin embargo, para el caso de este ejercicio, se recomienda utilizar el promedio del rango, que es 65%. Entonces, eh, Profe, dígame. una consulta. ¿Puede volver al cuadrito anterior? A ese. Mi consulta es, Dime. no, era el cuadro que estábamos viendo recién, donde salía la forma de fertilización en cuanto a la eficiencia. Ah, ya, ya, disculpa. Ahí está. Ese. Sí, quería saber por qué la eficiencia es mucho más en cuanto a fertilización que a una forma tradicional. Ya, ¿Por qué es entonces te lo mucho voy a más explicar. eficiente? Ujú. Mira, te lo voy a explicar con un pequeño dibujo aquí. Una planta, un frutal, cualquiera sea este, tiene raíces igual que cualquier otra planta, ¿cierto? En general una raíz pivotante y a partir del pivotante el resto. Suponiendo dos casos distintos en cuanto a riego, no en cuanto quizás a los otros manejos, tenemos estas dos plantas. En el sistema tradicional, nosotros vamos a regar de formas distintas a las que comúnmente nosotros trabajamos, que son el riego por goteo y aspersión. Riegos que son ciertamente localizados. Y en ese caso entonces estaríamos hablando generalmente del riego por surcos. También están las opciones del riego por aspersión, o sea, por inundación y otros. Pero el tema es que tú vas a aplicar agua en esta zona, ¿ya? Entonces parte del fertilizante, cuando tú lo apliques a través de esta forma, o lo hagas en cobertera, esto es más común para ustedes en pradera, o sea, lo tiras en el fondo en todas las partes del suelo, parte de ese fertilizante va a lixiviar el que no llegue a donde está la zona que están las raíces. El que cae donde están las raíces es absorbido, pero el resto va a lixiviar y no va a ser absorbido. ¿Ya? Pero cuando tú colocas un gotero, imaginemos aquí una línea, un gotero, el gotero
cuando cae el agua, genera lo que se denomina un bulbo de mojamiento. ¿Qué es esto? Eso es la forma que toma el agua en el suelo gracias al gotero. Como este gotero, desde un principio, fue localizado y tomaba en consideración este bulbo de mojamiento para que estuviese justo en la zona donde están las raíces, todos los fertilizantes que nosotros apliquemos a través del riego, de esta forma, van a quedar disponibles o la mayor parte va a quedar disponible para la planta. Por eso entonces acá nosotros hablamos de hasta un 70% de eficiencia versus que en la otra zona solamente hablamos de hasta un 50% de eficiencia. ¿Te queda claro? Sí, profe, ahora ya me queda más claro. Ya. Entonces, siguiendo con lo que estábamos trabajando, tenemos que en este caso se hace la observación de que el riego es por fertirrigación. Déjenme buscarlo para que no esté haciendo algo incorrecto. Bueno, no, creo que en este caso era tradicional, pero creo que al fin y al cabo ustedes lo van a entender, que de verdad no recuerdo en qué parte está el dato de si es por fertirriego. Claro, que se ocupa 315. Claro. Ya no, miren, en este caso lo hace de forma tradicional, pero nosotros apliquémoslo de forma de fertilización, va a dar lo mismo. Miren, lo que se hace ahora, tomando en consideración lo que nosotros habíamos obtenido como dato acá, si ustedes recuerdan, nosotros obtuvimos 12,6 kilos de nitrógeno que había en el fondo que adicionar, porque de esta forma se entiende. Esta cantidad que nosotros sacamos de la tabla es lo que nosotros tenemos que en este caso adicionar porque había deficiencia a la dosis que se hizo el año pasado. Tomando en consideración que se hizo por fertilización en base al cálculo que nosotros estamos haciendo, se divide abajo por el promedio del rango, que en este caso sería 0,65. ¿Ya? Entonces, sacamos nuestra calculadora y dividimos este valor por 0,65. Y eso nos da que nosotros entonces tenemos que aplicar 19,38 kilogramos de nitrógeno, pero ojo con esto, por fertirriego. Si lo aplicáramos de otra forma, la forma tradicional, nosotros aquí no hubiésemos dividido por 0,65. Si ustedes dijeran, no, vamos a hacer la aplicación de forma tradicional, o sea, por cobertera, la tabla nos dice que la eficiencia va entre 25 y 50. O sea, vamos a sacar el cálculo, 25 más 50 dividido por 2 nos da 37,5. Y eso transformado a decimales hubiese sido acá dividir por 0,375. ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Sí, ya que bueno. Ahora, ¿alguien me podría decir qué es lo que nos falta acá? Porque nos falta solo un paso, y que es el más simple de todos. ¿Qué paso nos podría faltar? ¿No? Ya miren. Según lo que nosotros vimos en el Las ejercicio, hectáreas, no, mira, el año pasado se fertilizó
con 100 kilos de nitrógeno. ¿Ya? Eso es lo que se aplicó. Esa es nuestra fertilización base. ¿Ya? Disculpen que hay alguien parece que está... Ah, sumar. Efectivamente, Belén, ese es el punto. Nos falta sumar lo que hicimos el año pasado con lo de la fertilización foliar. Si se fijan aquí dice 100, que fue lo que utilizamos el año pasado. Entonces, como el año pasado utilizamos 100, y de acuerdo al análisis foliar había que aplicar una cierta cantidad más, que fue el cálculo que hicimos aquí. Entonces la fertilización de este año va a ser 100 más 19,38, lo que nos va a dar entonces que nuestra fertilización este año debiese ser de 119,38 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Estamos claros? Si no están claros, díganlo, porque si no la verdad es que no lo sé, no leo mentes, muchachos. Bien. Sí, ya, perfecto. Gracias, Belén. Gracias, Alison, igual. Tomando entonces en consideración esto que yo les acabo de explicar, eh, van a desarrollar el siguiente ejercicio. Y esto es lo que yo les voy a dejar como tarea y la idea es que ustedes me lo entreguen a la una, ya sea en grupo o individual. Yo les voy a dejar esta simple presentación en PowerPoint, en el CAP, y esta misma ustedes me la entregan aquí con sus nombres. Esta pequeña evaluación de ejercicios de clase va a tener una validez de un 10% de la siguiente nota, así que igual es importante que la hagan para poder entonces sumarle este puntaje. Lo primero es, como dijimos hace un rato atrás, colocar dentro de este PPT fotos de eficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, fierro, calcio, zinc y boro, cada una en una diapositiva. ¿Qué trato de decir con esto? Que ustedes colocan o suman aquí una diapositiva, colocan aquí deficiencia de nitrógeno y aquí colocan fotos de hojas con deficiencia de nitrógeno. Pueden ser unas dos. Con dos ya y que sean buenas fotos y obviamente de frutales, ya tendríamos una buena nota. Después dice, en base a los antecedentes entregados, a continuación y según la metodología del informativo 29, determine la fertilización de corrección. ¿Qué significa de corrección? Esta que está aquí. Nosotros aquí determinamos la corrección, esta, porque ese es el factor que hay que corregir. La corrección y fertilización a desarrollar. ¿Cuál sería la fertilización a desarrollar? La que logramos al final con la suma. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Se los digo antes de que empiecen a hacer su cálculo. Es probable que alguno de ustedes entre a la guía y encuentre una serie de fórmulas, que son esas que están ahí, ¿ya? Y termine asustándose a full. Y la verdad, muchachos, es que esas fórmulas se resumen en lo que yo les acabo de explicar. Y se van a dar cuenta que es súper simple. Las fórmulas se hacen en el fondo para tratar de desarrollar mejor el ejercicio, pero si ustedes lo entienden como se entendió ahora, lo van a hacer bien igual. Bien, a desarrollar en un huerto de cerezos de 6 años con un rendimiento de 10 toneladas para los nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio. Me faltó un dato, disculpen. Y con fertilización realizada mediante fertirrigación. Lo vamos a dejar mediante fertirrigación porque considero que hoy en día esa es la fertilización que se desarrolla. La verdad es que fertilización tradicional en frutales, la verdad es que no es muy común. Ahora, los resultados se han de entregar los resultados junto al desarrollo en el mismo PPT como una lámina más, adjuntando los nombres de las personas del grupo en la portada.
Y bueno, como les dije, va a ser un 10% la siguiente nota. ¿Cuál es la idea? Ustedes colocan una diapositiva más acá y colocan cálculos. ¿Ya? Por ejemplo, colocan aquí cálculo de nitrógeno y aquí escriben, o inclusive si ustedes lo quieren hacer así, no tengo problema, pueden hacerlo en un cuaderno, le sacan una foto y colocan la foto en este lugar, para que yo pueda ver que hicieron efectivamente el trabajo bien y utilizaron la metodología que corresponde. Hacer lo mismo para el caso de los otros elementos que yo les consulto, que en este caso es el fósforo y por último el potasio. ¿Ya? Aquí tenemos los datos y los vamos a conversar un momento para que no les queden dudas de lo que hay que desarrollar. En el caso del nitrógeno dice, según el análisis foliar, que nosotros tenemos un valor de 3,2%, que es este que está aquí. Significa entonces que en el caso del nitrógeno, nosotros estamos sobre el valor que se recomienda. Por lo tanto, entonces nosotros, como pista, cuando hagamos el cálculo, nosotros no le vamos a sumar esta corrección al valor del año pasado, sino que lo vamos a restar, porque está en exceso. En el caso del fósforo, tenemos que es 0,08, está bajo la recomendación. Por lo tanto, aquí vamos a sumar. Y en el caso del potasio, tenemos una deficiencia, porque es 0,7 y la idea es que esté sobre 0,9. Por lo tanto, debemos sumar. ¿De dónde vamos a sacar los valores de los análisis foliares correctivos? Los vamos a sacar de la misma tabla que teníamos aquí, que está en el informativo 29, porque aquí, si ustedes se fijan, dice cerezo. Les voy a dar una pequeña pista aquí. Por ejemplo, dice que en este caso el cerezo sacó 3,2 en el análisis foliar. Si nosotros buscamos acá 3,2, en el caso del cerezo, dice 0,192, pero fíjense, sale un valor negativo. Ya desde aquí viene un valor negativo, y eso es porque en esta zona se entiende que estamos en exceso, ¿se fijan? Valores negativos, y los que están acá son deficiencia, y el valor que está en verde es el valor ideal. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos 3,2, y aquí sería en exceso, y hacemos el cálculo que desarrollamos en esta zona de aquí. ¿Ya? No, es eso. Como fertirriego utilizan el valor de la tabla y para dejarles más detalle todavía, para que no se confundan, les voy a colocar acá entre paréntesis que utilicen el promedio del valor. O sea, en este caso sería 65% de eficiencia. ¿Ya? Eh, Después, en la siguiente diapositiva, cuando ustedes lo vean en sus computadores, se van a dar cuenta que está un poquito más claro. Aquí hay toda una serie de fertilización para el caso del cerezo en distintas etapas. Nosotros tenemos que acá arriba dice cerezos en plantación, carozos o cerezos en formación. Carozo se refiere a todos los, como hemos conversado, los que tienen un puesco, y dentro de ese concepto también entran los cerezos. Y cerezos en producción. En este caso es un grupo de cerezo que ya tiene varios años y también está en 10 toneladas por hectárea, o sea, está en plena producción, por lo tanto es carozo en producción. Y en este caso entonces nosotros tendríamos que el valor es de 152 para el nitrógeno, la cantidad que se aplicó el año pasado y que ya está corregida con el valor de eficiencia de acuerdo a la forma de aplicación. Fósforo es 60, pero en este caso, ojo con esto, en la guía sale bien explicado. Aquí tenemos pentóxido. Y si ustedes se acuerdan, para pasar de fósforo a pentóxido, nosotros tenemos que multiplicar por 2,29. ¿Ya? Y en el caso del potasio, tenemos que es 308. Y recuerden que también ahí hay un factor de corrección para pasar de potasio a óxido de potasio.